programa de sábado, que no es quizás el día ni la hora más propicia para presentar un libro, y más de poesía extranjera, y más si el autor no está presente, ¿no? Pero bueno, estamos así en familia, entre amigos, y es muy agradable. La verdad es que la edición de poesía en España, que yo creo que es uno de los, digamos, de las ediciones de poesía, de los mundos editoriales más, en fin, saludables y vivos que hay en Europa, es decir, que por alguna razón hay un ambiente muy atento a las novedades internacionales, hay una enorme permeabilidad, ¿no?, que nos permite conocer de primera mano muchas de las escrituras que se están haciendo en diferentes países. Sin embargo, desde hace ya mucho tiempo está dominado por la anglofilia, ¿no? Y más que por la anglofilia, por la fascinación por la poesía norteamericana, concretamente estadounidense. Y hay tradiciones muy fuertes o tradicionalmente muy fértiles, como son la francesa, la italiana, la británica o la alemana, que están mucho peor representadas. Y tanto a veces en lo que es traducción del siglo XX, de clásicos, como de traducción de contemporáneos, ¿no? En concreto, la francesa está absolutamente, vamos, ha desaparecido, siendo la poesía francesa moderna, siendo, digamos, el origen de la poesía moderna, ¿no? Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, en fin, todo el simbolismo y posterior, pues la poesía francesa prácticamente ha desaparecido. Y la italiana, poco más o menos igual. Yo recuerdo que hace años, cuando trabajaba en la editorial Bassarrotto, aquí mismo en la Alberti presentamos un libro que había traducido Juan Carlos Reche, de Mauricio Cucci, y con la presencia del autor, y bueno, era una sorpresa poder efectivamente publicar a poetas italianos contemporáneos, poetas vivos, en activo, Antonio Netta, ¿no? Pero aún así uno tenía la sensación de estar remando contracorriente. Y ya de poesía alemana contemporánea ni hablemos, ¿no? Yo creo que al menos hasta hace un año y medio o dos solo se conocía, y de manera muy incompleta y muy poco, en fin, casi circunstancial, a Durs Grünbein. No sé si lo pronuncio bien. Yo no soy... esta es otra, quería decir que ya tengo un complejo de intruso profesional, intrusismo profesional, porque yo no soy germanista, ni soy poeta y traductor, ¿no? Y sobre todo el inglés. Pero bueno, es decir, que cuando mencione autores de lengua alemana es posible que los pronuncie mal. Hasta que hace, ¿qué fue? Hace un año más o menos, año y medio, ¿no? Cecilia Driemuller, en su editorial de Tres Molins, publicó una antología titulada Transversal, que era una antología de la poesía alemana del siglo XXI. Y ese subtítulo era interesante porque no era solamente que nos acercara a poetas jóvenes o poetas contemporáneos en lengua alemana, sino que también incluía poetas ya muy mayores, pero la obra que se había publicado en el siglo XXI, ¿no? Entonces había poetas nacidos, Friedrich Rocker, por ejemplo, ¿no?, que había nacido ya en el 1924, seguía en activo a principios del siglo XXI, y efectivamente aparecían poemas, ¿no? Y entre los poetas que aparecían en esa antología estaba Jan Wagner, ¿no? Que es un poeta más joven que yo, ya no sé si un poeta nacido en los años 70 ya no es un poeta joven, ¿no? Pero es luego más joven que yo, es el 70, 71, y efectivamente, pero bueno, en poesía es verdad que todo poeta es desconocido hasta que se diga lo contrario, y todos los poemas que un poeta ha publicado son inéditos hasta que se demuestre lo contrario. No puede haber publicado 10 libros y seguir siendo un poeta inédito para mucha gente, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues en esa antología era uno de los poetas, digamos, de las nuevas jornadas que destacaba, y de hecho en esa antología creo que aparecía uno o dos poemas que aparecen también en este libro, ¿no? Entonces, claro, cuando
como reseñista, como crítico de poesía, vi que en Pretextos, que por otra parte es mi casa editorial, se publicaba Variaciones sobre bidones para la lluvia, traducido por Juan Manuel Cabrera, pues me llevé una gratísima sorpresa y me pareció que se empezaban a normalizar un poco las cosas, ¿no? Que éramos capaces ya de estar leyendo a esos poetas europeos, contemporáneos nuestros, que están trabajando a la vez que nosotros, y ver qué están haciendo, ¿no? Así como, por ejemplo, en narrativa o en ensayo, hay una cierta moda internacional, es decir, como la transmisión entre idiomas y entre tradiciones es muy activa, que es muy viva, y uno puede estar leyendo a novelistas británicas, francesas, alemanas o alemanes, pues uno va viendo un cierto estilo internacional, ¿no? Y va viendo que hay preocupaciones de orden sociológico, de orden político, de orden teórico, que se van transmitiendo de lengua en lengua. Pero en poesía eso ocurre menos. Por dos razones, porque, como dije antes, hay menos oportunidad de leer lo que están haciendo en otro idioma, salvo que uno conozca ese idioma, y dos, porque la poesía está muy ligada, o más ligada que cualquier otro género, a la textura misma del idioma, es decir, a la materialidad del idioma, ¿no? A sus ritmos, a su métrica, y más en el caso de Wagner yo creo que es importante, a las resistencias, pero también las posibilidades latentes que tienen las palabras, la sintaxis, en fin, la creatividad verbal en ese idioma en concreto, ¿no? Y además toda esa tradición que es muy fuerte, que es fortísima, en el caso tanto de la poesía española como de la poesía alemana, ¿no? Hay enormes poetas, hay una tradición muy fuerte en ambas lenguas, en diferentes épocas, pero en cualquier caso hay una tradición muy fuerte. Y entonces eso hace que la traducción de poesía sea, para empezar, más difícil, porque no se puede traducir, no se traduce de un idioma a otro, se traduce de una tradición a otra, ¿eh? Y por eso hay poetas que aguantan muy bien en traducción y hay otros poetas que funcionan peor. Por ejemplo, Machado en español, cuando lo traducimos a cualquier otro idioma, funciona bastante bien, porque tiene, digamos, una cierta sustantividad en su escritura, ¿no? Y podemos tocar casi las cosas de las que estaba hablando. Juan Ramón Jiménez es como una nube que se disipa cuando se traduce a un idioma como el inglés o el alemán. Yo creo que desaparece, porque gran parte de las virtudes de Juan Ramón están en el oído, ¿no? En la belleza del lenguaje, ¿no? Y eso desaparece un poco al traducirlo. Bueno, vaya preámbulo, quizás un poco extenso, pero también yo creo que era interesante situar la importancia de un libro como este en el panorama de la edición de poesía, porque yo creo que es efectivamente un paso en la buena dirección de estar atentos a lo que están haciendo los contemporáneos y hacerlo además en una traducción rigurosa, fiable y que está trabajada desde el punto de vista poético, porque eso es una cosa que yo también creo que es interesante mencionarlo. Estas traducciones intentan trabajar dentro de las posibilidades que ofrece la métrica española, el ritmo verbal español, el tipo de sintaxis que manejamos, ¿no? Entonces está en ese terreno intermedio en el cual se intenta incorporar elementos del idioma de partida, del idioma alemán, pero también se explotan, se saca partido a las posibilidades latentes de nuestro propio idioma, ¿no? Y por tanto se construye un poema en nuestro idioma. Pero vayamos un poquito más a fondo. Este libro fue publicado en el año 2014, originalmente, la edición original, y obtuvo al año siguiente el premio de la Feria del Libro de Leipzig, que entiendo que es un premio importante. Y además, Jan Wagner es un poeta reconocido, premiado y leído en su país. Entonces, bueno, ha tardado 10 años en verse editado en España, que no es nada, es un lapso de tiempo perfectamente respetable. Y yo creo que hay dos cosas que conviene tener muy en cuenta, que ya la señalaba también Cecilia en su antología, pero que también la señala Juan Manuel, y que también yo me hice un poco eco de ellas en la reseña que le dediqué en el Cultural.
que además fue la primera reseña, fue mi estreno en el Cultural, me estrené con ese libro, ¿no? O sea que, bueno, fue también una buena cosa. Por un lado, efectivamente estamos ante un poeta culto, un poeta que trabaja, digamos, en lo que sería la tradición, en el centro de la tradición europea, un poeta que domina la forma, que domina las formas estróficas, que digamos que tiene una concepción del poema como un objeto de palabras, casi escultórico, ¿no? Y por otra parte, un poeta que conecta con la dimensión más metafórica de la poesía, o la poesía como una forma de ver el mundo a través de la imagen, ¿no? Hay poetas que ven el mundo pues a través de la ironía o de la narratividad o de un lirismo muy sutil. En su caso hay un gusto por la imagen, hay un gusto por la metáfora. Y como decía yo en mi reseña, conecta mucho, por ejemplo, con la greguería de Ramón Gómez de la Serna, en parte, ¿no? Hay como una abundancia de símiles y de comparaciones que tienen mucho de greguería, ¿no? Yo también lo conectaba con un poeta inglés, yo creo que a él le gustó la referencia. Hay un poeta inglés, Craig Crane, que en el año 77, creo, hace mucho tiempo, publicó un libro que se titulaba Un marciano escribe una postal a su casa, ¿no? Y el libro era básicamente eso, ¿no? Ver el mundo, nuestro mundo cotidiano, con los ojos de un extraterrestre, de un marciano, ¿no? Entonces, era una forma de, como se suele decir, desautomatizar la percepción. Es decir, vivimos ya, y además es nuestra forma de sobrevivir, dando muchas cosas por supuestas, viendo en automático, ¿no? No nos planteamos ningún problema, salimos a la calle y todo es claro. Hemos automatizado la percepción, ¿no? La hemos vuelto rutinaria. Y lo hacemos porque es la forma que tenemos de sobrevivir. Si no, si tuviéramos que plantearnos cada cosa como un problema, pues no podríamos vivir, ¿no? Pero en la poesía nos podemos permitir ese, entre comillas, ese lujo. Y lo que hacemos es precisamente ver el mundo con ojos nuevos, ¿no? Desautomatizando la percepción. Y eso es algo que él constantemente hace en los poemas. Y a esas dos notas yo añadiría una tercera, y es que esas imágenes generan mosaicos, ¿no? Esas imágenes se van como encajando, se van engranando y generan como superficies, como si fueran mosaicos o patrones bastante elaborados, ¿no? Porque utiliza precisamente esas formas estróficas, ¿no? Y digamos el poema como ese objeto verbal para engastar esas imágenes, ¿no? Y creando como patrones que son muy, yo creo que satisfactorios para el lector, ¿no? Porque es un poco como jugar un poco las adivinanzas, ¿no? A veces. En todo eso, finalmente, y ya con esto voy terminando para poder plantearte alguna pregunta y también para que me digas la contraria si he dicho alguna barbaridad, todo esto es lo que le permite a él hablar un poco al sesgo, un poco en sordina, de su propio yo, es decir, expresarse. Pero esa expresión es siempre indirecta, es un poco, siempre un poco tangencial, porque está filtrada por las imágenes, está filtrada por todo ese juego formal, en el que a él le gusta, como digo, dibujar el mundo con ojos de extraterrestre. Entonces de repente pues aparecen el mundo de la infancia, o aparecen elementos de corte elegíaco, aparecen alabanzas o elogios de alguien, pero siempre, o sea, que está el elemento de expresión, está ahí, ¿no? El elemento expresivo. Aparece el yo del autor, del poeta, pero siempre muy tamizado por el mundo exterior que, como digo, ve con esos ojos de asombro y de sorpresa constantes, ¿no? Y de hecho los títulos de los poemas son bastante significativos, ¿no? Lo comentaba en la reseña también. Ensayo sobre el jabón, lamento con Jack, requiem por un barbero, es decir, que se fija en una realidad concreta, en este caso el Jack, o un peluquero, un barbero, o un excavador, ¿no? Y a partir de esos elementos, o utiliza esos elementos para ir construyendo una cierta autobiografía, ¿no? Un cierto relato de su propio yo, pero a través de las cosas, ¿no? A través del reflejo que esas cosas le dan de sí mismo. Y también del juego con el lenguaje. Entonces todos estos elementos, que quizás así en abstracto pues, sean un poco más
quizás difíciles de entenderlo, yo creo que quedan claro cuando hagamos la lectura, ¿no? Tanto en alemán, para escuchar un poco la sonoridad del alemán, como en la traducción de Juan Manuel. Y bueno, estas son las notas, como digo, que bueno, comparto así inicialmente. Entonces yo quería preguntarte, Juan Manuel, un poco cómo surgió este proyecto, es decir, el cuándo y el por qué. Luego ya entraremos en el cómo, ¿no? Cómo lo planteaste ese desafío. Antes que nada, por supuesto, agradecer a Jordi que esté aquí, ha sido muy generoso por su parte, porque bueno, es todo desinteresado y se ha venido aquí recién llegado de Vitoria y a pasar la tarde del sábado con nosotros, entonces muchas gracias. También a la librería, por supuesto, a Lola por habernos acogido, por la hospitalidad. Y me vais a permitir también que agradezca a gente que está aquí presente, que han sido importantes para que el libro exista, ¿no? A Hans Kellner, por supuesto, que está aquí, que ha sido una de las personas con las que he consultado algunas de las dudas, ¿no? del texto original. A Lola Stan, que ha hecho 1000 revisiones y ya estaba harta de revisar el libro. También a Javier Pérez de Ricard, también ha sido una persona que bueno, ha hecho muchísimo también la revisión del libro. Y bueno, y a colación de los agradecimientos, pues me acuerdo también de un amigo, Michael Morganti, que es un amigo alemán, y que gracias a él Jan Wagner cae en mis manos, ¿no? En el año 2016 yo le pido un libro de poesía alemán porque quería leer algo de poesía en alemán, y entonces en ese momento a Wagner le acaban de dar el premio, el Georg Büchner, ¿no? Que es un premio muy prestigioso de la literatura alemana. Y bueno, el libro llega en 2017, empiezo a leerlo y me doy cuenta de que no hay nada editado suyo. En 2017 no hay nada en español. Y empiezo a tantear un poco la idea, primero por encargo, ¿no? Es decir, bueno, voy a meter esta traducción, pero voy a intentar ir con red, ¿no? Voy a ver si alguna editorial quiere asegurar que luego se va a publicar. No hay ninguna respuesta positiva en ese momento. Pretexto dice que le interesa al autor, pero que no es momento para meterse en ese fregado de editar poesía contemporánea y alemana. Y bueno, pues yo sigo con mi traducción porque es lo que llevo haciendo desde que tenía 15 años, de traducir. Yo soy, decía Jordi que él es un intruso, pues yo soy un invasor, porque yo no soy de germanista, yo soy filólogo clásico. Y bueno, mi alemán viene porque he residido 3 años en Viena y 1 año en Frankfurt, ¿no? Y siempre me ha interesado mucho la literatura y la cultura alemana, pero no soy ni licenciado en alemana ni traductor. Entonces, yo sigo con mi ejercicio de traducción casero y cuando tengo el libro terminado, lo vuelvo a mover. Empiezo en 2017 y allá por 2020, que ya está el libro terminado, revisado y tal, empiezo a moverlo y ahí sí hay una respuesta más favorable, ¿no? Manuel Borràs me dice que sí, que quieren tener al autor en catálogo, pero que necesitan asegurarse todo el proceso de negociación con la editorial alemana, ¿no? Con Hansa Verlag. Ellos estaban teniendo una experiencia muy desagradable, que creo que todos conocemos, con el tema de Louis Gluck, y no quería que le volviera a pasar nada parecido. Entonces al final eso tarda como 2 años en resolverse y cuando llegan los acuerdos en 2022. O sea que el libro se decide publicar en 2022 y ya lo que ha tardado. Un proceso, bueno, lento, pero como tú dices, creo que entra dentro de los parámetros habituales de la edición, ¿no? Bueno, me alegra mucho lo que cuentas, porque yo a lo largo de los años, o sea, cuando yo era un veinteañero también así osado y atrevido, pues me embarqué en una traducción de un libro de Ted Hughes, del poeta británico Ted Hughes, un libro que se titula Cuervo, y también me lancé a traducirlo sin nada, o sea, porque me apetecía traducirlo y porque pensaba que a traducirlo aprendería a traducir, ¿no? Y años después me encontraba con jóvenes poetas que querían traducir y decían, no, es que le ofrezco este libro al editor, pero no se anima. Y digo, pero tú lo has traducido. No, le estoy diciendo que lo traduciría. Digo, ya, pero... me daba cuenta que no querían traducir si no había un contrato de por medio. Digo, pero es que acabas de empezar, primero en poesía, no te vas a hacer rico traduciendo, ¿no? Y si lo haces es porque te apetece hacerlo, porque es un desafío que te planteas, hay un elemento lúdico. Y bueno, si lo tienes que hacer siempre sobre seguro no vas a hacer nada, porque sobre seguro no te van a dar nunca ninguna seguridad, ¿no? Y porque también yo creo que los editores a veces están cansados de gente que le dice sí, y luego esa traducción nunca aparece, ¿no?
A mí me ha pasado alguna vez también. O sea, que se compromete y luego nunca aparece. Yo creo que también a lo mejor cuando el libro ya está traducido y se lo enseñas y ya está hecho, y dices, bueno, siendo así ya me animo, ¿no? También. Sí, yo creo que eso también ayudó, ¿no? Cuando ya el libro estaba terminado y bueno, aunque después haya habido alguna que otra revisión más, pero ya sí había un dossier, yo preparé un dossier con, creo que eran 10 o 15 poemas que mandé a varias editoriales, entonces ya sí que había una cosa de material, ¿no? Y ya se veía también el resultado de la traducción, ¿no? Fue una apuesta, o sea, esto fue una apuesta personal porque yo encontré que era muy buen poeta y que era un poeta que tarde o temprano iba a estar editado en español. Entonces yo sabía que era cuestión de tiempo y como hablando con Cecilia en Granada nos decíamos, ¿no? Esto es una adicción, ¿no? Traducir es una tarea dura porque requiere mucho tiempo y mucho trabajo de mesa, pero es verdad que engancha, es que si te gusta es una cosa que echas horas y horas y horas y Lola lo sabe perfectamente, a ver si acaba ya y publica el libro, pero hay un placer inmediato en la traducción, ¿no? Más allá de que aquello vaya a verse editado o no, ¿no? Entonces esa apuesta salió bien, afortunadamente, y el libro está aquí y es el resultado de mucho tiempo de trabajo. Sí. Bueno, quería felicitarte porque el libro esté publicado en Pretextos, que es un poco el lugar donde en general son los pioneros. Es decir, cuando uno analiza poetas que luego han sido importantes en premios, ¿no? Anne Carson, Luis Gluck, Rafael Cadenas, el poeta venezolano Carlos Cervantes, ¿no? Empiezan a analizar figuras de la poesía internacional o latino o hispanoamericana. Casi siempre el primer editor en España ha sido Pretextos, ¿no? Y yo creo que en este caso Wagner también va a ser un poeta importante de aquí a 20 años, todavía más importante, y ellos habrán sido los primeros, ¿no? ¿Qué fue lo que te atrajo de la poesía de Wagner y cuál fue el elemento más complejo? Es decir, ¿qué es lo que advertiste que iba a ser más complejo de reproducir en nuestro idioma? ¿Qué desafíos te planteas? Tú has comentado una cosa que a mí me pareció muy, muy interesante desde el primer momento, de la primera lectura, y ese yo, ¿no? Ese yo lírico del poeta que en el caso de Wagner está muy solapado, ¿no? Una presencia muy discreta, ¿no? Y eso es algo que yo agradezco mucho en poesía, y más en estos tiempos que, vamos a decir, de narcisismo galopante. Sí, no quería decirlo yo, pero ya lo has dicho tú. Entonces, sí, pero de ese yoísmo, ¿no? Y de ese sentimentalismo que a mí no me interesa, o me interesa cada vez menos en la poesía. Y en Wagner sí encontré pues un carácter muy narrativo, ¿no? Una poesía muy narrativa. No voy a decir que sea una poesía épica, porque no lo es, pero sí que aparecen elementos algunos, ¿no? que podrían estar muy cercanos, ¿no? En el carácter narrativo. Él mismo lo dice, ¿no? Él en una entrevista que le hacen, ¿no? Porque él tiene también algunos libros de ensayo, de prosa, que él titula Beiläufige prosa, ¿no? Que es como prosa casual o prosa circunstancial. Y él dice, sí, bueno, escribo prosa, pero es una cosa que hago de vez en cuando porque a mí lo que me interesa es la poesía, ¿no? Porque encuentro que es mucho más satisfactorio, dice literalmente, escribir una gran historia en 10 líneas. O sea, él quiere contar cosas, ¿no? Él reconoce que su poesía es una poesía narrativa donde va a contar cosas y va a explicar cosas. Entonces, cuando yo empecé a leer el libro, había una satisfacción casi en cada poema, ¿no? Porque yo iba descubriendo cosas. Tiene una parte, tú lo has dicho también, ¿no? Cultural, es un poeta erudito, ¿no? Hay una parte casi enciclopédica en su poesía. Tú estás traduciendo y ya no solo la traducción con el texto, ¿no? De enfrentarte al texto, sino muchas veces de decir, ¿de qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? De coger una enciclopedia y buscar a ver qué es esto, porque es que no tengo ni idea, ¿no? Hay un poema que luego leeremos que se llama Koalas, y ahí hay una mención que dice, no hay ningún Waterloo para ellos ni paseo a Canosa. ¿Paseo a Canosa qué es, no? Yo no tenía ni idea. Claro, para empezar en español no se dice así, en español es humillación de Canosa. Bueno, es un episodio histórico del siglo XI del emperador Enrique IV que tuvo que ir a rogarle al Papa Gregorio VII que le perdonara porque lo había excomulgado. Y fue de rodillas, descalzo. Bueno, cosas como esas, detalles como esos están a lo largo de todo el libro. Entonces es algo que multiplica aún el placer de la traducción, porque hay un trabajo de investigación también a la hora de hacer el libro. Entonces eso me fascinó desde el primer momento, ¿no? Cada vez que el encanto de la traducción está precisamente en dar con eso, ¿no? El momento en el que eso se revela, ¿no?
algo que está en otro idioma y de repente haces así y como ves una luz. Y ahí hay un placer, ¿no? Y respecto a la segunda parte, lo primero que vi la dificultad, evidentemente, era la parte, todo lo que es referente al aspecto fónico del poema, ¿no? Porque es un poeta que cuida mucho la forma, pero también la lengua, que juega mucho con las palabras y con la sonoridad. Es un poeta que dicen, ¿no? Y muchas veces en sus entrevistas es un poeta de la mirada. Bueno, es un poeta de la mirada y también del oído, porque es muy sonoro. Sus poemas, luego Hans y Valer, están llenos de aliteraciones y de rimas internas, y todo eso evidentemente en la traducción ha desaparecido. Eso es la gran pérdida de la traducción, ¿no? La traducción, luego si quiero hablar un poco de eso, responde a una necesidad, ¿no? Salva un vacío, es un puente que salva un vacío para poder llevar ¿no? Si alguien no necesita ese puente porque puede leer en la lengua original, por favor, que vaya directamente al alemán y no se pare a leer la traducción, porque pierde el tiempo, ¿no? Bueno, porque el original, en este caso, yo iba a decir siempre, no sé si siempre, pero en este caso es mejor. Sí, pero a lo mejor encuentra algo que en la traducción tiene una vida que a lo mejor, ¿no? A veces pasa. Pero hay una cosa que también me sorprendió de este poeta en concreto, también por la antología de Cilia, pero básicamente al leer tu traducción. Claro, la poesía alemana del siglo XX es una poesía que acusa un doble impacto, ¿no? Y estoy hablando como lector atento o interesado, no como un experto. Por un lado, el impacto de la vanguardia, de la que se escapa algún poeta como Bertolt Brecht, pero Brecht es un caso también un poco aparte, ¿no? Y luego, obviamente, el impacto de lo que el nazismo hace al lenguaje, ¿no? Y entonces los poetas de posguerra acusan ese impacto, ¿no? Y se dedican a intentar reparar la lengua alemana del daño que le inflige, digamos, el nazismo. Y del embellecimiento del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la poesía de posguerra alemana tiende a una cierta austeridad, tiende a una cierta, en fin, sequedad también, y a un cierto elemento enigmático, ¿no? y a la elipsis. Son como elementos que están muy presentes. Y desde luego, en Wagner sorprende, por un lado, la apuesta formal, que había quedado un poco, yo creo que arrumbada. Es decir, no hay grandes poetas formalistas en la poesía alemana del siglo XX, o al menos que hayan sido traducidos al español o que uno los conozca, ¿no? Es verdad que a lo mejor Ingmar Bergman trabaja dentro, pero trabaja de otra manera, ¿no? Con ese elemento a veces un poco como con las elipsis y con la lógica de las imágenes. Por eso, por un lado. Luego, la presencia del mundo. Sí, eso es fácil. La riqueza, o sea, cuánto mundo hay en estos poemas, ¿no? No es un poeta que expulse al mundo y que se pase, digamos, entre fantasmagorías del lío, sino que incorpora al mundo a su interior, ¿no? Y luego es un poeta muy elocuente y muy, en fin, y en cierta manera un poeta clásico también. O sea, que tiene elementos de vanguardismo, pero también es un poeta clásico, o al menos así me parece. Sí, es curioso, ¿no? Es interesante que menciones eso, porque una de las características que le han reprochado precisamente a Wagner es ese formalismo, ¿no? Y bueno, ha recibido críticas, algunas duras, ¿no? De poeta reaccionario en la lírica o retro, porque recupera justamente una parte formal que probablemente estaría abandonada pues prácticamente desde los expresionistas. Él dice que entre sus grandes influencias está Trakl y Georg Heimann, ¿no? Que son dos poetas que escribían en sonetos, vamos, con pentámetro yámbico. Y eso se lo han reprochado como una acusación, o sea, como decir, aparte de la temática, porque en la temática también hay cierto ambiente a veces en algunos poemas que está hablando de cosas de la guerra, o de la primera, incluso de la Primera Guerra Mundial, habla de su abuelo y habla de trinchera o de arena, y eso, tanto la temática como el formalismo se lo han reprochado, ¿no? Que es una cosa que yo entiendo, y aquí tengo que darle las gracias a mi querido Ignacio Fernández Garmendia, que me dio el título para la introducción, ¿no? Porque yo estaba precisamente deambulando ahí entre cómo llamar, son 6 páginas que introducen el libro, donde se explica un poco los criterios de traducción y también se dan algunas pautas sobre la poesía de Wagner, y yo no sabía muy bien, digo, es que entre esa tradición, ¿no?
Y ese juego que hay en sus poemas, porque es muy lúdicos, son poemas muy lúdicos, y él lo dice, y Nacho me dijo, pues el título más sencillo que hay, que a veces lo más sencillo es lo más brillante, dice Jan Wagner, tradición y progreso. Y creo que lo reúne perfectamente, porque es un poeta que toma mucho de atrás, pero que no deja de mirar hacia adelante, o sea que no se le puede achacar que esté ahí metido en un Parnaso bucólico aislado del mundo, en absoluto, ¿no? Claro, es que además suceden dos cosas, yo creo que ya estamos en el año 2024, ¿no? Es decir, que seguir atrapado en la lógica de la vanguardia de hace un siglo es igualmente reaccionario ya. Estamos en la posmodernidad y la posmodernidad precisamente se distingue por la capacidad de incorporar, de recuperar elementos de la tradición, Totalmente. pero leídos bajo otra óptica, ¿no? Una óptica que a veces puede ser irónica, puede ser lúdica, pero romper un poco con esa, además con esa falsa idea del progreso en el arte, ¿no? Como que cada etapa cancela la anterior y ya, pero bueno, eso te aboca al silencio, o te aboca, digamos, a un bizantinismo que no tiene mucho sentido, ¿no? Y él lo que hace es, yo creo que recuperar un poco de la vieja savia y con eso también renovar la propia poesía, ¿no? Él recupera eso y hace una propuesta poética nueva. Y en ese sentido, él, en una frase lo dice, ¿no? Lo recoge muy bien, dice, más o menos la traducción sería como que el progreso se hace con lo que se retoma, dice él, ¿no? Con lo que regresa, ¿no? Y tiene gran parte de razón. Tú comentabas lo del mundo, ¿no? Es un poeta del mundo. Él dice también en una entrevista, está comentando, cuando dice, ¿cómo escribes? ¿No? Y dice, pues para mí escribir es como viajar, ¿no? Uno cuando viaja va con los ojos abiertos, asombrándote de todo lo que te rodea, y ese asombro es fundamental en la poesía. Dice, cuando nos encerramos a escribir entre cuatro paredes, debemos de actuar como si estuviéramos viajando, ¿no? Él dice eso, ¿no? Y el libro es un viaje. Si leemos el libro es una invitación a un viaje. Yo cuando ya tenía el libro hecho dije, este hombre me ha llevado de viaje por medio mundo. Claro. Y me ha enseñado 1000 lugares geográficos, lugares comunes, ¿no? Como una barbería o una fábrica de globos terráqueos o el sótano de la casa de su abuelo. Y en ese viaje, en ese trayecto que tú vas con él de la mano, te vas hablando y descubriendo cosas pues, botánicas, zoológicas, elementos extraños, bizarros, obras de arte. Y en ese sentido también yo me atrevería a decir que es una poesía, lo han dicho ya, que es una poesía inmanente, ¿no? De la inmanencia, no un poeta que divague en otros mundos, ¿no? Y lo que él hace, esa recreación de ese mundo y esa nueva mirada que le ofrece, ¿no? Que eso es eso es lo que comparte con el lector. Él te invita a que tú vuelvas a mirar el mundo con su propia mirada, ¿no? Para volver a descubrir, para volver a mirar el mundo de otra forma. Y en ese viaje, él de alguna manera tiene, en esa epifanía, ¿no? Que nos ofrece, esa revelación, él casi que hace un cometido como religioso. Y religioso me quiero explicar, no religioso en el sentido de las religiones de ultratumba, escatológica, esta de la vida después de la muerte en absoluto, sino en el sentido más literal de la palabra religión, que en latín religare, que es atar, sujetar, ¿no? En el sentido inmanente, más inmanente y más primigenio de la palabra, ¿no? Y yo creo que la poesía de Wagner lo que hace es devolvernos al mundo. O sea, cuando tú estás viendo algo que has visto 1000 veces y nunca te has parado a ver, y de repente lo estás viendo a través de su mirada, lo estás descubriendo otra vez, ¿no? Y es devolvernos a ese mundo, volver a ver el mundo que nos rodea, ¿no? Y es algo que realmente me parece maravilloso y muy loable, ¿no? Creo que muy pocos poetas con una sencillez, porque en principio lo que tú has dicho son elementos cotidianos de cada día, ¿no? Sí, elementos cotidianos, pero también, como decías tú, hay en esos poemas hay un elemento enciclopédico, ¿no? Pero claro, es una enciclopedia regida por el juego y por la analogía, que es lo interesante. Y claro, yo no sé si ahora esto ocurre con los niños, pero cuando yo era niño, una de las cosas bonitas era abrir una enciclopedia, ¿no? Que fuera infantil o fuera juvenil o fuera incluso de adultos, y perderse en las páginas, ¿no? Y mirar la riqueza del mundo a través de la enciclopedia. Y esto es algo que él está haciendo en los poemas, como tú decías antes. Pero lo que hace es que esos elementos los pone a bailar entre sí y crea analogías, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, pues habla del hipocampo, ¿no? Que están los hipócampos muy puestos de pie, como si escucharan algo de Bach
porque son como las Fs de un cello, ¿no? Es una imagen suya, ¿no? Entonces ese tipo de imágenes, de analogías constantes que va creando, y lo que hace es crear como una especie de baile universal de elementos que a primera vista no estarían juntos en un mismo poema, ¿no? Sí. Y eso es un principio, yo creo que... Primero, él está volviendo a la fuente de la extrañeza poética, del asombro poético, del mirar poético del mundo, que es mirar el mundo con asombro y con admiración, ¿no? Y extrañándose de lo que se ve y lo que se percibe. Pero está poniendo con la analogía, con las correspondencias, con las comparaciones, está poniendo a bailar esos elementos en el poema. Eso es algo, yo creo, que muy bonito también. Y lo consigue incluso en un mismo verso. Me atrevería a decir que él es capaz de crear ese giro y en un mismo verso hacer una asociación completamente inesperada. Ese asombro es la invitación al lector directamente a participar en el resultado poético, ¿no? Hace cómplice al lector de lo que es su propio proceso creativo. Pues no sé si te parece, como llevamos ya casi más de media hora, 35 minutos hablando, que quizás sea el momento de... No sé si quieres comentar alguna cosa más, o leemos algunos poemas sí, y luego seguimos comentando, o que alguien haga alguna pregunta también. Podemos leer algún poema para ir haciéndonos una idea. Sí. Bueno, hablando de erudición, un poema que a mí me gustó mucho por lo que me enseñó, ¿no? Literalmente, ¿no? Es la parte también didáctica, ¿no? Que decimos que tiene de enseñarnos el mundo, ¿no? Que es un poema que se llama La mano de los domingos, ¿no? Y lo primero que hace cuando yo me encuentro este poema, ¿no? El Lisontajan en alemán, es buscar qué es esto, ¿no? Que Lisontajan, La mano de los domingos, bueno, pues voy a googlear, ¿no? Que es una cosa que recomiendo realmente a los que vayáis a meterle mano a Wagner. No os cortéis de verdad en tener el Google abierto al lado, y si hay que buscar algo se busca, porque va a ayudar muchísimo a entender el poema. Micro para el vídeo. Perdón, es que estaba haciendo publicidad. De verdad que va a ayudar mucho, a mí me ayudó en el proceso de traducción y creo que en la lectura también ayuda. La mano de los domingos es una prótesis que se fabricó después de la Primera Guerra Mundial. Sabéis que en la Primera Guerra Mundial, aparte que murió muchísima gente, la mayoría de la gente moría en trincheras. Era lucha cuerpo a cuerpo prácticamente, se pegaban tiros de 30 metros a 30 metros. Y entonces hubo muchos lisiados y mutilados. Y tras la Primera Guerra Mundial pues hubo un boom de la industria de las prótesis. Entonces, una de ellas es esta mano de los domingos. Es una prótesis para la gente que ha perdido un brazo, una mano, durante la guerra. Y el poema, ¿cuánto la página? Dice así, 57. Pues... Dice... Allí, entre máscaras contra la peste y jeringas bautismales, en una vitrina, al lado de un banco de enemas, escupideras de madera y tornos de dentistas de nuestros bisabuelos. Huía de la oscuridad como un vestigio, un brillo céreo bajo luz halógena, reliquia extraña de algún santo anónimo. Del todo inútil, nada comparable a su opuesta, la garra de trabajo, con sus pinzas, su garfio y sus corchetes. Muda sobre el regazo cuando tocas el piano, fría en el ágape un segundo lucio al lado del tenedor, con los naipes ni reparte ni gana. Mariposa pálida sobre el negro de la Biblia, solo esboza una sombra en la pared, el perro, y sin embargo humildemente perfecta, más robusta que sus cálidas hermanas, libre de lunares, pelos y arrugas, de temblores y sudor, y nosotros, los últimos turistas, recibiendo al salir su gesto hueco, ya familiar y en parte un alivio. Es un museo de cosas bizarras, ¿no? Y entre ellas hay máscaras de la peste y jeringas bautismales, que tampoco sabía que eso existía, pues por lo visto sí, durante un tiempo, cuando había riesgo de que un niño fuera a nacer muerto,
pues había una jeringa bautismal, o sea, se introducía por la vagina una jeringa para bautizar al niño para que no fuera al limbo, para que pudiera ir al cielo. Entonces, en este espacio totalmente loco, él se fija en esta mano que está ahí, hasta que al final se van y ve cómo les saluda, ¿no? La mano está ahí como haciendo un gesto hueco de despedida. Ahí creo que es un poema que refleja muy bien, por un lado, esa mirada suya, esas greguerías que decía Jordi, ¿no? Acordándose de Gómez de la Serna, refleja muy bien también la parte enciclopédica, ¿no? de sabiduría que hay en su poesía, y creo que es un poema que funciona muy bien para representar todo eso, ¿no? Para hacer visible todas esas características de su poesía. Una cosa que te comentar es que, bueno, hay sonetos, hay haikus, hay poemas diferentes, hay tercetos, es decir, que es un poeta muy variado formalmente, ¿no? Y hay también un elemento, yo creo, como de audacia, de juego, ¿no? Con la forma. Pero yo creo que a veces en su poesía, y a mí los poemas que más, al final, es decir, me han gustado algunos poemas breves porque tienen, como digo, ese carácter un poco de greguería, pero luego hay poemas extensos o largos donde esas imágenes se van desarrollando, van cobrando vida propia, ¿no? Y se van se van haciendo más complejas y se va deslizando la vida, el tiempo. Es decir, a través de la imagen que se va desplegando y se va haciendo cada vez más compleja, se va incorporando el tiempo, se va incorporando la memoria, se va incorporando los propios recuerdos del poeta. Por ejemplo, hay un poema sobre las pelotas de tenis. Excelente. Que no sé si me parece, sí. Lo podemos leer o lo puedes leer. Me parece un poema excelente. Y es que tiene un poco esa dimensión, ¿no? Sí, mira, en cuanto al tema de la traducción, ¿no? La parte un poco más técnica, ¿no? De la traducción que comentaban, ¿no? Como he dicho, desde el principio yo la parte fónica al menos no me vi capaz de trasladarla. Creo que, no voy a decir imposible, a lo mejor alguien es capaz de hacerlo. Habría que preguntarle al profesor García Calvo, ¿no? Si estuviera aquí, que era el maestro de estas cosas. Pero yo sí hice un esfuerzo en intentar mantener las estructuras, ¿no? Tanto métricas como estróficas, ¿no? Él tiene... Hay 2 sextinas en el libro. Cuando yo contacté con Wagner, que el libro estaba ya prácticamente terminado, pero tenía 4 o 5 dudas, fue él quien me escribió, por cierto, también muy amable, y está entre el agradecimiento también porque ha sido una colaboración, el propio autor, de cualquier duda que he tenido, él ha estado ahí de forma muy generosa. Y su primera pregunta, después de conocernos, fue precisamente: ¿has conseguido traducir la sextina? Yo me da hasta vergüenza, ¿no? Digo, ahora cuando le diga que no, me va a decir, se va a enfadar y va a decir que por favor que deje en paz su libro, ¿no? Que no le destroce el libro. Las sextinas son estrofas de 6 versos, donde la última palabra del primer verso se repite en la última palabra del segundo verso. En fin, tiene una estructura muy compleja y muy difícil de trasladar. Pero sí, por lo menos, me esforcé en que mantuviera lo que era la fluidez métrica, ¿no? y el ritmo, ¿no? Sintáctico que él tiene. Eso sí, para ello, evidentemente, en algunos poemas pues se ha tirado de elipsis, se ha tirado de paráfrasis, como decía Eco, ¿no? Eco decía, una traducción no dice lo mismo, dice casi lo mismo. Bueno, pues, ¿cuánto se estira ese casi? El criterio del traductor, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde puedo estirar el casi, ¿no? ¿Cuánto puedo eliminar del original sin que se pierda el sentido, ¿no? ¿Cuánto puedo darle la vuelta a lo que dice para que en español conserve, ¿no? esa parte poética, ¿no? Que tiene en el original? Esa es la labor difícil, ¿no? de todo esto. Si me permites que te interrumpa, yo quiero hacer una defensa de la traducción, porque como tú eres el traductor, te ves obligado a ser modesto y a quitarte importancia y a, como casi, no diría arrojar piedras sobre tu propio tejado, pero casi, ¿no? No, he perdido los secretos. Vamos a ver. Evidentemente, la traducción poética en un sentido lato, desde el punto de vista teórico más riguroso, es imposible. No existe la traducción equivalente, ¿no? Perfecta, en ese sentido teórico. Contra esa idea existe la práctica de la traducción literaria, poética, desde hace cientos y diría incluso miles de años.
Es decir, que cada cultura traduce otras culturas y traduce sus textos narrativos, sus textos poéticos, dramáticos, sus ensayos, en fin. Porque ese es el sistema sanguíneo de la cultura, ¿no? Y esas transfusiones entre culturas y tradiciones son fundamentales. Entonces, un traductor de poesía lo que hace es ser, ante todo, un lector muy atento de esos poemas y da su lectura, que por otra parte es lo que hace cualquier lector con cualquier texto. Si cogiéramos 5 personas de los que nos acompañan, supieran alemán, seguramente hay 5 personas que sepan alemán, leen un poema de Wagner y nos dan su lectura del poema, esas 5 personas darían 5 lecturas distintas. No existe la lectura perfecta. Como no existe la lectura perfecta, tampoco existe la traducción. Porque la lectura es interpretación. Es una interpretación, es una colaboración del lector. Y el traductor también hace eso, ¿no? Entonces tú has hecho una traducción que incorpora a nuestro idioma la sensibilidad, una sensibilidad ajena a nuestro idioma, de cierta manera. Es decir, cuando traducimos a un poeta o un autor de otra lengua, ampliamos lo que nuestro idioma puede decir. Cuando es un poeta bueno, quiero decir, una poeta, ampliamos las posibilidades expresivas de nuestro idioma. Hacemos cosas en nuestro idioma que no se podrían haber hecho a lo mejor. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Cuando hacemos un epigrama de Brecht, ese epigrama no existía en español. Esa forma de hablar de Brecht no existía en español. Lo traducimos al español y de repente en español podemos decir cosas que un español no habría dicho, porque no era alemán. Sí. Y no era Brecht. No sé si me explico. Sí, exactamente, sí. Estoy de acuerdo. En la traducción, tú dices otra persona, yo te diría incluso la misma persona. O sea, yo, en diferentes momentos. Claro, yo todavía a veces ahora abro el libro y todavía leo cosas y digo, esto podría estar mejor de otra manera. La sensación de... Esa es la parte también agridulce de la traducción, no sé si Cecilia está de acuerdo, pero la traducción no está terminada nunca. Es algo que llega un momento que te tienes que abandonar porque se va a publicar, tienes que entregarla y va a salir impresa. Pero porque la lectura tampoco está terminada. Claro, exactamente. Por eso digo que ya no otra persona, sino uno mismo puede volver a retocar, ¿no? Hay que ser muy tonto y muy necio para estar 100% convencido y satisfecho de lo que uno ha hecho en la vida. Creo que no Te lo digo yo. funciona. Quiero decir que yo leo poemas míos hace 20 años y digo, pero ¿qué se te ocurrió? ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues esas cosas ocurren, o sea, que todos evolucionamos y en esa evolución, pues... Sí. Pero lo que quiero decir, yo me acuerdo de una frase que me resume perfectamente, ¿no? Hace muchos años en la revista Quimera entrevistaban a un novelista danés, St. Christian Grondal, yo no lo he vuelto a ver. Pero él decía, ser traducido es simultáneamente una liberación y una pérdida, dice, lo que yo espero es que el traductor traduzca mi libro como si yo lo hubiera escrito en español, o si yo fuera español y lo escrito. Pero si yo fuera español y hubiera escrito el libro en español, no habría escrito ese libro, porque soy danés. Y estoy acostumbrado a otro paisaje, otro clima, otra cultura, otros hábitos, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que yo decía, sí. Incorporamos zonas de la sensibilidad que a lo mejor nosotros no... Sí, el propio Jan Wagner dice en una entrevista que muchas veces la traducción, para ser fiel al poema, hay que ser infiel al poeta. Bueno, creo que lo resume muy bien, ¿no? Porque es verdad, es otra lengua y si queremos conservar eso, no podemos agarrarnos a las palabras ni al diccionario, ¿no? Hay algo de original, en la traducción hay algo de obra original, sin duda. Hay una apuesta. Un amigo, un poeta, Juan Frado, me decía de broma, dice, bueno, enhorabuena por la mitad del libro. Sí, edición bilingüe, la mitad del libro es tuyo. Bueno, vale, sí, también a mí me hizo mucha gracia, fue una sensación muy grata y extraña también cuando leí la magnífica reseña y amabilísima de Jordi, que citaba a Wagner con los versos que yo había traducido, estaba citando mis versos. Claro. Entonces fue muy extraño también, está citando a un autor, pero lo que está citando son los versos que yo he compuesto, ¿no? Entonces estoy muy bien. Bueno, leemos las dos pelotas de tenis. Sí.
él tiene un fino sentido del humor y se ve mucho de sus poemas, y conserva un poco de ese humor también, ¿no? Dice, la era de Bor y McEnroe, escrito así tal cual, ¿no? Como suena. Poco después de Ararat y Sinaí, y la quietud de los mosquitos del prado por la tarde, cuando el rojo de las pistas de tenis nos latía en la espalda una y otra vez. Entre porosas bostas y el ágata mínima de la menta o la verónica, más allá de la red metálica y los postes, de los setos de rosa silvestre y su simple estructura de planetas, allí las encontrábamos, lanzadas fuera del mundo con una volea o con una palabrota, y ahora bolas podridas, desformadas como cráneos reducidos, dispersas por el campo, sin esperar floración ni cosecha, valiosas como huevos de un dodo. Parecía que querían instruirnos con sus barbas de musgo, allí tiradas en la tierra, envueltas en basura y barro, en lugar de rebotar con un ruidoso beso de abuela, o exhibiendo sus entrañas llenas de aire enmohecido, un bocado de aliento, del breve instante aquel con el marcador tal vez nada iguales, en el que un contrincante se prepara para sacar y parpadea ante el rulo de sol que cruza la pista, sin saber con certeza si la bola cae en el aire o si por el contrario sigue subiendo, cada vez más alta, con su amarillo yema, su radiante pelusa. Antes de irnos tras otros milagros, costas remotas, y abandonarlas a la intemperie, hundidas en la hierba, camino ya del reino mineral. Es muy bueno este poema. Sí. ¿Vale? Está mal que yo lo diga. Y te queda muy bien, ¿eh? Sí, con este estoy especialmente satisfecho. ¿Verdad? Sí. Que hay que darle ánimos, yo creo. Con este estoy muy satisfecho. Sí. ¿Escuchamos algún poema en alemán para también tener esa...? Ahora viene lo bueno, ¿verdad? Ah, sí. Si quieres, guarda aquí de pie o... Sí, casi, porque pues no tengo voz y aire y ojos también. Bueno, en primer lugar, yo no soy actor, así que las expectativas de escucharlo en alemán, creo, son muy altos. Bueno, Versuch über Servietten, es decir, ensayo sobre las servilletas, ¿no? Versuch über Servietten. Als kühler Origami-Kranich oder mit dem Stolz von Viermastern über die Tische kreuzend, immer nach Norden, nach Norden. Früh genug fällt ein letztes Licht durch hohe Fenster, brennt sich als Soßenfleck in ihr Weiß. Liegen sie zerknüllt am Tellerrand, mit nichts als dem roten Falter aus Lippenstift im Innern. Früh genug schweben sie mit ihresgleichen durchs Fegefeuer der Großwäscherei. Nicht wissend, wozu sie am Morgen auferstehen unter den flinken Händen der Kellnerinnen. Wird es ein Tänzchen? Dem Belagerten voraus die Schönheit einer Kapitulation? Der späte Trick eines Betrunkenen, ein Schlüssel, der verschwindet? Oder das lästige Summen jener Druckfehler von Fliege im Tischtuch? Ihr kleines, verschmiertes F. Fantástico. Gracias. Dankeschön. Danke dir. Fantástico. Leo la traducción, lo siento. Dice, ensayo sobre sus servilletas. Dice, como una fría grulla de papel o con la dignidad de un gran velero cruzando las mesas, siempre hacia el norte, hacia el norte. Cae muy temprano desde la ventana una última luz que prende como una mancha de salsa en su blancura. Reposan arrugadas junto al plato con una mariposa carmesí de pintalabios en su interior. Muy pronto flotan con sus semejantes en la lavandería, su purgatorio, sin saber con qué fin renacerán al día siguiente en las hábiles manos de las camareras. Un breve baile ante los sitiados, la belleza de una rendición, el truco de última hora de un borracho, la desaparición de una llave, o el molesto zumbido, una errata de mosca en el mantel,
su F diminuta y corrida. No. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buena traducción, muy buena traducción. Ya desisto. Quería invitaros a un pequeño juego, no un juego, pero hay un poema que me parece muy divertido. Es de unos autorretratos, son retratos realmente, de Peter Code, un pintor holandés flamenco del siglo XVII, y es un poema que hay que leer viendo el cuadro. Entonces aquí no podemos ver el cuadro, pero si tenéis un móvil y podéis abrir el cuadro, vais a... Cobertura un poco así, pero bueno. ¿Cómo es Peter Code? ¿Cómo se escribe Code? Pieter y Code con doble D, y la obra se llama Retrato de hombre con reloj. Retrato de hombre con reloj. Pieter Code con dos D. No sé si habéis podido encontrarlo. El algoritmo no sé. Es un señor con un sombrero y unas barbas, unos bigotes así muy... Y tiene un reloj de mano en... ¿Sí? ¿Lo tenéis? No, un segundo. Sí, sí. Un reloj. Ya lo tenéis. Bueno, pues lo leo y podéis ir viendo la pintura del óleo, porque es una descripción fantástica, ¿no? de esa obra, ¿no? Dice: apenas lo sostenía, como si se hubiera posado en mis dedos solo para descansar un instante, como una mariposa de un brillo extraordinario, que abre sus alas, cierra, abre, cierra, y luego sigue con su baile de oro. Yo podría ser cualquier cosa, un gañán y ave de mal agüero que sacude sus plumas mojadas por la lluvia mientras su rubí brilla como un ojo en la tasca. Alguien que echa a cantar solo por gusto hasta que le bailan las velludas orugas del bigote. Un especulador de tulipanes, un armador tras un vitral plumado, que fantasea con viajes de ida y vuelta a Ceilán mientras traquetean las cántaras en los patios, los fríos faroles lácteos de Rotterdam o Haarlem. Oigo en sueños el roce de los cabos, lloraré cuando migren los gansos, la humedad de mi jubón es fruto de la pólvora y el humo de las guerras. Yo podría ser cualquiera, un granuja, un liante, el cuello blanco de seda artístico como un nido de avispas. Dirige tu mirada otra vez al detalle. Ves la barba en el mentón, sus canas, y la boca bordada de la manga, el ribete en la camisa, donde copo a copo se cose nieve, y el rizo de las sienes, que cuelga lacio, como una bandera, sin viento al otro lado de la valla. Mi sombrero de ala ancha, abriéndose igual que un agujero, como el charco de un pequeño tintero derribado, que avanza lento y me succiona, mientras el ojo dice: quédate algo más, mariposa perfecta, insecto tic-tac. ¿Cómo de tiempo? Pues vamos un poquito justos, porque como es sábado y la librería tiene que cerrar, pero todavía quedan como 5 minutos por si alguien quiere hacer un comentario, alguna postilla, o comentar alguna cuestión, alguna pregunta. Me he convencido, me lo voy a comprar ahora a la salida. Y es que también hay que dar tiempo para compráis el libro. Claro, aunque no lo he comprado. A lo mejor un comentario. Sí.
lo que decíais antes de la inmanencia, ¿no? El mundo que hay en los poemas de Jan Wagner. Yo creo que es una cosa como... Hay dos vertientes, ¿no?, de esta inmanencia. Es la inmanencia con la trascendencia, porque eso sí que lo hemos escuchado ahora. Es imposible encontrar una forma más eficaz de hacer volar la imaginación, como hace él describiendo algo y de repente entrando en otro tipo de, bueno, de mundo o de realidad, ¿no? Dimensión distinta, ¿no? Y además se mueve, ¿no? No es estático. Los objetos que él describe siempre se mueven, ¿no? O sea que lo de la mancha de tinta del sombrero, ¿no? ¿Ves cómo se mueve esto? Es fantástico. La verdad es que tiene unas cualidades realmente excepcionales como poeta, ¿no? Para mí, una pregunta, ¿no?, para vosotros. Bueno, los dos sois como muy buenos traductores y para mí, cuando intento ponerme con otros idiomas en la poesía, casualmente lo más interesante que me pasa en la cabeza casi nunca me puede pasar en español, ¿no? O tengo esa sensación, es siempre la sensación de que la poesía está ocurriendo de una manera que no... Decía también en ese sentido, cuando uno traduce de alguna manera, yo tengo la sensación de que es como pasar una sinfonía a un piano. Tú intentas hacer con otro elemento, haces una traslación, y en este sentido hay gente que aún sigue diciendo que el texto es traducible, o sea, que un gran poema es traducible. Para mí una de las cosas interesantes de que no conozco el alemán, que no lo he podido leer en alemán, sin embargo tengo la sensación de que traes como mojones muy grandes, aunque hayas dejado fuera la literación. Mi pregunta para los dos es, ¿qué se os queda a vosotros fuera como traductores? Esto es lo que a un traductor quizá no hay que preguntarle, y por eso me apetece mucho. O sea, es como la sensación de ¿qué se os ha quedado fuera cuando habéis traducido los grandes textos? ¿Qué poesía, o sea, qué no podría pasar en español en estas? Que depende del texto, depende del autor. Pero no responde, no, porque tú eres bueno, yo si Hans viniera conmigo a todas las presentaciones no faltaría nada, porque podríamos leerlo en edición original y bilingüe. Hay algunas partes de los poemas que probablemente cuando tú optas por una interpretación, ¿no?, porque la traducción es elegir, ¿no?, en el momento que eliges pues desechas otras cosas, y inevitablemente, yo creo que ya casi de forma inconsciente, y eso no se puede hacer, cuando tú eliges una interpretación de esa parte del original, probablemente estás mutilando algo que en el original está y en la traducción no va a estar. Pero como ha dicho también antes Jordi, también estás abriendo otra posibilidad de interpretación, ¿no?, creo. Pero es que creo que eso es inevitable. Claro, tienes que hacer una jerarquía de... O sea, por eso digo que depende del autor. Porque, por ejemplo, no sé, estoy pensando en Oden, el poeta inglés. En Oden me interesa la ironía, la coquetería del tono. Como es un hombre que es muy coqueto a la hora de, ¿no?, de exponer su forma de ver el mundo. Hay una ironía muy clara. O en Charles Simic hay un humor negro, una ironía muy balcánica, en fin, casi como un Kusturica, ¿no?, en verso. Entonces, yo no me fijo en lo que voy a perder, yo me fijo en lo que me interesa, o sea, como que me centro en lo que me parece que es más importante, ¿no?, y trato de reproducir esa voz. Digo, ¿cómo sonaría esto en español, ¿no? No sé, a veces pienso que es como las voces de doblaje, ¿no? Que hay algunas que cuando ya conoces la voz original, pero igualmente dices, pero mira, es distinta, pero es plausible. O sea, si veo la cara de Clint Eastwood, parece que la voz en español funciona, ¿no? Bruce Willis, no sé, estoy pensando, ¿no? Y luego hay otras asociaciones que no me resultan tan gratas, ¿no? Pero hay casos en los que tú ves al actor, escuchas la voz de doblaje y dices, bueno, es bastante plausible, ¿no? O sea, que puede funcionar. Yo creo que te fijas eso. Entonces depende del autor, no sé. En Sylvia Plath, que pues me interesaba el elemento un poco de nerviosismo, como cortante, ¿no? Como una cosa como muy cortante, ¿no? Casi al punto de la histeria, pero sin llegar a ella, ¿no? Como una especie de violencia muy fría. Bueno, pues eso también, o sea, cada poeta es un mundo, entonces tienes que escucharlo mucho
Y cuando ya convives mucho con él, o ella, al final dices, bueno, pues por aquí, creo que por aquí. Pero evidentemente va a haber cosas que se... Pero yo me fijo siempre en lo que puedo retener. No, lo otro es inevitable. ¿Para qué demorarme en ello? Porque tengo un trabajo que hacer. Tengo un encargo que resolver, entonces me interesa encontrar maneras productivas de resolver el encargo sin traicionar el texto, ¿no? Pero no me puedo estar quedando en otra cosa, porque si no... Pues digo, en teoría es imposible la equivalencia, o sea, en teoría es imposible. Contra esa teoría está la realidad testaruda de que llevamos traduciéndonos desde tiempo inmemorial entre idiomas. Formamos parte de esa corriente. Yo quería felicitar de nuevo a João Manuel por su trabajo. Muchas gracias. De años, por lo que nos ha contado y por el resultado, que creo que es brillante y es un libro muy hermoso. O sea, muchas gracias. Felicidades. Gracias a todos.